Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque hemos permanecido fiel a ti, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres bueno y misericordioso. Tú levantas al caído. Tú quitas las vendas, Señor. Gracias, Jesús, porque cada día hemos permanecido fiel a ti. No nos hemos cansado. No nos hemos cansado, Jesús. Seguimos de pie. Seguimos de pie, Jesús. Y esa es la esperanza que tenemos hoy día. Nuestra vida se ha tornado muy lenta. El solo hecho de no poder establecer el reino de Dios aquí en esta tierra. A veces el perdón del Padre significa mucho más que el perdón de cualquier ser humano. El perdón del Padre te orienta, el perdón del Padre te capacita, el perdón del Padre te impulsa hacia adelante, el perdón del Padre te da estrategias para no poder cometer nuevamente el error. En esta mañana le traigo una palabra muy importante, una palabra que a lo mejor ya conocen, una palabra que se titula el perdón del Padre. Wow, tremendo esta palabra, el perdón del Padre. ¿Alguien de aquí sabe qué significa el perdón del Padre? ¿Alguien de ustedes sabe qué significa el perdón del Padre? El perdón del Padre es lo siguiente: reconocer que estamos en pecado es llevar una vida en desacuerdo con la asignación que el Padre te dio, entre paréntesis, llamados. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿cuántos somos llamados hoy día? Ahora te hago otra pregunta: ¿cuántos obedecemos el llamado hoy día? Y te hago otra pregunta: ¿cuántos estamos firmes en el llamado? Mire que son tres preguntas muy importantes. Muy importantes esas tres preguntas. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué es mejor desobedecer que obedecer? Mire que son preguntas sencillas. A veces lo que hay en el alma te dificulta más obedecer al Padre. La pregunta es ¿por qué? Porque el mundo, cuando estamos caminando, a veces la persona es influenciada tanto, que ya no estamos orando, que ya no estamos ayunando, que ya no estamos vigilando. Pero la pregunta es la siguiente: ¿el Espíritu Santo de Dios se aparta de mi vida o se apaga? Bueno, hay muchas palabras, muchas teorías, que a lo mejor muchos dicen que se aparta, otros dicen que el Espíritu Santo de Dios no está allí. Pero te digo algo: cuando tú aceptas a Dios, el Espíritu Santo de Dios relativamente debe de entrar en tu vida.
Cuando tú aceptas a Dios como nuestro suficiente Salvador, nuestra guía, nuestro sustento, relativamente el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida. ¿Para qué? Para cambiarnos, para redarguirnos, para guiarnos, para decirnos lo que está mal y lo que está bien. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros estamos en la congregación, a veces sentimos que no servimos para nada. Muchos a lo mejor estamos caminando de esa manera o estamos pensando de esa manera. La pregunta es ¿por qué? Si Cristo te sacó, te liberó, te limpió, te purificó, te apartó desde el vientre de tu madre, ¿por qué seguimos teniendo la misma mentalidad de la vieja naturaleza de la cual Cristo Jesús nos sacó? ¡Wow! Tremendo, tremendo pastor, tremendo evangelista, tremendo profeta, pero no están viendo el tras de cámara, cómo él se humilla, las caídas que tiene, lo que él ora a Dios para cambiar su vida. Muchos no estamos viendo eso, muchos estamos viendo lo bueno que hay en el hombre, y eso está bien, pero recuerda que Dios ve lo bueno y lo malo que hay en el hombre. El mismo Espíritu se lo dice: mire, fulanito de tal está haciendo esto, esto, esto y esto. ¿Tú crees que lo que nosotros hacemos, el Padre no nos está viendo? ¿Tú crees que lo que realmente es importante para Dios, para el hombre no es importante? Cuando nosotros tenemos conciencia de Dios, que estamos haciendo las cosas mal, a veces pensamos: ¿para qué asistir a la iglesia? Si es lo mismo de siempre. ¿Para qué? No quiero ir. ¿Hasta cuándo con lo mismo? A veces hay buenos predicadores, evangelistas, están de lleno, pero a las semanas no quieren nada con Dios. La palabra misma te lo dice. Aquel que haya conocido a Dios, que haya experimentado las cosas de Dios, que haya aceptado a Dios en su vida, esa persona ya no peca. Y el que peca no ha conocido a Dios y no lo ha visto. La pregunta es la siguiente: ¿cuánto hemos cometido errores? Muchos hemos cometido errores. Muchos hemos cometido errores. Ahora, si estamos cometiendo errores, ¿por qué el Espíritu Santo no te dice: hey, estás haciendo esto mal, estás haciendo aquello mal? ¿Por qué es necesario que un pastor te diga que estás haciendo esto mal, cuando ya tú lo sabes? A veces nuestra vida se torna tan, que la mente está siendo deformada con solo decir que reconoces tu pecado. Es tan fácil. Reconocer los pecados es tan fácil.
reconozco que estoy mal. Yo no le veo algún sentido, pero mira qué fuerte es, porque a veces hay personas llenas de orgullo, a veces hay personas altivas que no reconocen el sistema por lo cual se están rigiendo. Mira qué difícil es, que hay muchas personas que hoy en día están perdidos, hombres del Eterno están perdidos, pero que su razonamiento es estar dentro de su casa siempre, en las cuatro paredes, encarcelado. Qué triste es ver que a veces no obedecemos a Dios, y Dios lo que desea es ayudarnos a salir de todo esto. Hermanos, el que permanece fiel, las personas del mundo, escucha bien, las personas del mundo te van a honrar por tu vida, por causa de tu sujeción y permanecer fiel a Yahvé. Las personas del mundo te van a honrar por tu obediencia a Dios. Pero ahora, ¿qué le estamos dando de testimonio a las personas del mundo? A veces es difícil poder razonar en esta parte. A veces es difícil poder sujetarnos. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque vivimos en el mundo y el mundo siempre está allí atacando y el diablo está buscando a quien devorar. Pero debes de tener una nueva mentalidad. Jesús hablaba de algo muy importante, de cambiar nuestra mente. Cambiar nuestra mente. Tú debes de cambiar tu mente a la nueva mentalidad de Cristo. Pero a veces no queremos utilizar nuestra mente y utilizamos nuestra razón. Y ese es el problema. Ese es el problema, que utilizamos nuestra razón. ¿Saben que es difícil que dos personas lleguen a una conclusión cuando los dos tienen la razón? Mira qué fuerte es. Mira qué difícil es. Eso mismo pasa en la congregación. A veces tenemos dos pensares diferentes y es necesario que aquella persona que venga de otra congregación se alinee a las normas de la nueva congregación donde está y de la doctrina que lleva o de la palabra que lleva el pastor. Para no hablar de doctrina, para no hablar de religión, sino hablar de relación, que Dios es un Dios de relación, de comunión. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué entienden ustedes por injusticia? Vamos un momento a Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 6. Verso 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáuranle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando la persona camina en injusticia, no está acatando órdenes de parte de Dios. Amén. Vamos por allí. ¿Qué es pecado? Romanos capítulo 3. Verso 23. Habla, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso me habla de incumplimiento de la ley. Amén. Ahora, Efesios capítulo 4, verso 32. Vamos un momento para allá. Efesios capítulo 4, verso 32. Antes, sé benigno unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí me habla del perdón. Aquí me habla de reconocer la falta. Sabemos que a veces cometemos errores, pero debemos de reconocer la falta que hemos cometido. Hablamos de justicia, hablamos de pecado, hablamos de perdón. Ahora, en Santiago, vamos a Santiago un momentico. Capítulo 4, verso 8. Vamos un momentico para allá, para que nuestro amigo Santiago, capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, o sea, los de doble personalidad, para hablarlo más claro, purificad vuestros corazones, o sea que el arrepentimiento sea de corazón. Ok, chévere, fino. Ahora, Leandri, ¿qué es injusticia? Vamos un momento a Filipenses. Vamos un momento a Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Muchos a veces habemos pasado injusticia, pero que a veces queremos que la justicia sea llevada por nuestras propias manos, y el Señor te dice no. La justicia tiene que ser llevada por la fe. Y eso es muy importante, caminar en justicia. Caminar en justicia es actuar de manera honorable con Dios y otras personas. Ahora, Gálatas. Vamos un momento a Gálatas. Capítulo 4, verso 4. Vamos a ver qué nos dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Me habla de cumplimiento, que Jesús vino, ¿verdad? Jesús vino nacido de mujer y nacido de hombre. Y vino bajo un tiempo.
¿Para qué? Y vino también bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué me habla esto? ¿Qué me habla esto? De cumplimiento. Que Jesús vino, ¿verdad?, para rescatarnos de la esclavitud, de ser esclavos. Muchos somos esclavos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Somos esclavos almáticos. Pero Dios desea, repita conmigo, moldearte, formarte y cambiar tus pensamientos a los pensamientos de Cristo. Mira qué hermoso, mira qué bello. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿En la iglesia el Señor delegó autoridad? Sí, correcto. Vamos a Romanos, capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Escuche bien. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, eso me da a entender que cuando voy al trabajo el Señor dio autoridad y posición a la persona para obedecerla, para estar sujeto, ¿verdad? Tanto en lo secular como en lo cristiano. Muchos dicen, no, ¿para qué me voy a sujetar a mi marido si él no está en la iglesia? Si él no está de lleno en el Señor, la cabeza es Cristo. Sí, está bien. Sí, pero te digo algo. Cuando tú decidiste casarte con tu esposo, decidiste, ¿verdad?, obedecer. Recuerda que Cristo es la cabeza, pero el hombre de hogar representa la cabeza. La mujer representa la iglesia, y en lo secular la mujer representa ¿verdad?, la ayuda del hombre, ¿verdad?, la cual todo eso tiene importancia en la palabra de Dios. Pero lo que les quiero comentar, es mejor obedecer que desobedecer. Es mejor obedecer a Dios que desobedecer. Cuando obedecemos es más rápido el proceso, pero cuando desobedecemos el proceso se torna lento y muy oscuro, y es fuerte. Ahora vámonos a Mateo, el evangelista Mateo, capítulo 21. Mi amigo Mateo, capítulo 21, verso 28 al 32. Habla lo siguiente. Esta es la parábola de los dos hijos.
Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Respondan en los comentarios. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahí nos dijo que los obedientes, los santos, los ungidos van de primero, ¿verdad?, al reino de Dios. A veces no entendemos a Jesús, ¿verdad? Pero no hay que entenderle, hay que comprenderle, hay que obedecerle. Si Jesús dice que van de primero estas personas, los pecadores, las rameras y todo eso, pare de contar. Chévere, que vayan de primero. ¿Ve? ¿Sabes que es difícil que una persona de doble personalidad que haya conocido a Dios se arrepienta? ¿Sabes que es fácil? Que un pecador se arrepienta. Eso sí es fácil. ¿Por qué? Porque el de doble personalidad ya conoce a Dios. Pero la prostituta, la ramera, a veces no conoce a Dios, y cuando lo conoce le es fiel a Dios, y Dios la utiliza, y después la juzga porque Dios la levantó. Entonces pone bueno. Esto se puso bueno. Ahora, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Toma, papá. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Jesús todo lo sabe. Jesús todo lo sabe. Qué hermoso es Dios. Pero es que yo amo mucho a Padre, a Papá. Dios no se equivoca. Las personas del mundo honran tu vida por causa de tu sujeción a Yahvé. Recuerde esto, que las personas del mundo te van a honrar por causa de tu amor al Padre, por tu obediencia al Padre. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto vamos a recibir esas ofrendas que el Padre nos da por medio de los buenos hermanos que hay en el mundo, que no son hombres pecadores, sino son hijos de Dios, que se arrepienten? Sujeción es disponer a escuchar, prestar atención y aplicar las enseñanzas, exhortaciones y correcciones que los pastores nos hagan basado en la palabra de Dios. Esto engloba reconocer la posición y autoridad que Dios les ha dado. Ahora, Lucas capítulo 15, verso 2. Y el padre repartió los bienes a sus 2 hijos por causa de su hijo menor al decir: Padre, dame la parte que me corresponde de la herencia. ¿Veis? El hijo menor está siendo egoísta
y desconsiderado con su padre al pedir su parte de la herencia antes de tiempo. O sea que no era todavía el tiempo, era un niño y no sabía administrar las cosas. Sin embargo, el padre le dice, chévere, ¿quieres la parte? Bueno, yo te la doy, no hay ningún problema. Pero en la mente del padre dice, no, este va a regresar arrepentido sin nada. Ahora, en la cultura judía de la época, pedir herencia significaba un acto de rechazo al padre y rompía los lazos familiares. El hijo menor estaba diciendo efectivamente que quería seguir su propio camino, sin la guía o ayuda de su padre. Sin embargo, el padre en esta parábola representa a Dios, y aunque el hijo menor la rechaza, el padre no lo abandona ni lo juzga. En cambio, le da lo que le corresponde y lo deja tomar sus propias decisiones. El Padre Celestial deja que tú tomes tus propias decisiones. Él no se mete, Él te entrega. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con lo que el Padre te entregó? ¿Qué vas a hacer? ¿Te lo vas a gastar? ¿Vas a ir a las prostitutas? ¿Te vas a gastar todo ese dinero en tus placeres, en tus deleites? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando el Padre Celestial te confía algo a ti en tus manos, tú debes de honrarlo, de cuidarlo, de protegerlo. Pero el hombre no es así, el hombre todo lo destruye. En Proverbios capítulo 13, verso 22, dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. La bendición en la vida de un buen hombre es lo suficiente grande como para que al morir tenga suficiente para dar una herencia, no solo a sus hijos, sino a sus nietos. Esto también muestra la generosidad del hombre. El bueno siempre va a dejar herencia a sus hijos. Amén. ¿Cuánto vamos a dejar una buena herencia a nuestros hijos? Amén. Amén. Proverbios capítulo 13, verso 23. El terreno de los pobres tiene mucho de comer, pero se pierde por la injusticia en el campo del pobre. Hay abundancia, comida, pero esta se pierde donde hay injusticia. Esta se pierde donde hay injusticia. Mateo capítulo 5, verso 3 habla algo muy importante. Solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual son quienes se acercan humillados a Dios y son recibidos en su reino. Por eso estaba hablando anteriormente, ¿verdad?, que todas estas prostitutas, adúlteras y toda esta gente que la iglesia aborrece, que los hermanos a veces aborrecemos, ¿verdad? Y el Señor dijo en la enseñanza que ellos son los primeros que van al reino. La pregunta es la siguiente: las personas que reconocen su ruina espiritual son quienes se acercan humillados. ¿Ve? Aquel que reconoce sus errores es el que se acerca humillado. Perdóname, no lo cometo más. ¿Sabes qué es fácil decir eso? ¿Sabes que es difícil decir eso cuando hay orgullo, altivez, vanagloria, doble personalidad, bipolaridad? Es difícil.
y son recibidos en su reino. Salmos capítulo 127, verso 3, habla lo siguiente: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cuando los padres terrenales reciben en sus hogares a los hijos de nuestro Padre Celestial, asumen la responsabilidad de amarlos, valorarlos, enseñarlos y guiarlos hasta la vida eterna. Pero a veces la persona abusa de la autoridad que se le da en la casa del reino. Quieren hacer su vida lo que desean, pero no es así. Todo en el reino es un orden. En la iglesia es un orden. Debemos acatar las órdenes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios capítulo 29, verso 3. Allí lo pueden leer en su casa. El que ama la sabiduría trae alegría a su padre. El que anda con prostitutas malgasta todo lo que tiene. Recuerda lo que se le dijo anteriormente. ¿Ok? Esta persona malgastó todo lo que tenía con su padre. No reconoció sus errores. Por eso está viendo y pagando las consecuencias de los pensamientos y el razonamiento en su vida. Ahora, Lucas capítulo 15, verso 15, nos invita a reflexionar sobre lo importante que es la humildad, la honestidad y el perdón de nuestra vida. Cuando nos hemos equivocado, aunque sea necesario bajar la cabeza y aceptar donde nos encontramos, nos muestra la importancia del trabajo honesto y la necesidad de respetar y valorar cualquier trabajo, por pequeño que sea. Olvidemos la idea que algunos trabajos son muy importantes o menos denigrantes que otros. Levítico 11:7 habla de eso. Lucas 15:6 habla: los cerdos eran animales impuros para los judíos. Deuteronomio 14:8. El cuidar cerdo era el trabajo más despreciable de un judío. Pudiera imaginar, más desagradable era compartir con ellos la comida. Recuerda que la algarroba era un árbol común en Palestina y sirve de alimento a los animales. La gente sin recursos lo comía en caso de necesidad. O sea, esta persona llegó al punto, este hijo llegó al punto de alimentarse de algarrobo, o sea, que era lo que comían los cochinos, a pesar que estaba cuidando estos animales. Proverbios 23, verso 21. Algarroba significa verduras viejas. Zacarías capítulo 3, verso 4, ¿verdad? Habla algo muy importante. Búsquenlo aquí en su Biblia. Quizás puedas sentirte de esta manera, con vestiduras inadecuadas, rotas, viles. Quizás tus pecados, errores o circunstancias te hacen sentir inadecuado. Hoy quiero recordarte que eres un hijo y una hija del Rey de Reyes y que Él tiene vestiduras de galas preparadas para ti. Quítate los harapos del pecado, toda la frustración y condenación que te hunde, y déjate vestir de las ropas blancas resplandecientes del Señor. Él las tiene ya preparadas para ti. Mira qué hermoso Dios. Dios no se pela. Dios te bendiga y Dios te guarde. Más adelante le doy la segunda parte de esta enseñanza poderosa. Dios les bendiga y les guarde. Que la paz de Dios repose en sus corazones hoy, mañana y siempre.
Dios les bendiga, le habla el pastor evangelista Leandro Sousa, así que Dios les bendiga.